Hola, pero muy buenos días. Agradecida porque nos permite a Soindi comunicarnos con ustedes, apoyarlos en este día, en una orientación para padres. Consideramos que es muy importante tener ese apoyo de parte de ustedes y en este momento también recibir el apoyo que a Soindi les está ofreciendo. Bueno, me presento, mi nombre es Ladisylena Restrepo, soy psicóloga y he trabajado, he incursionado un poco en todos estos procesos de inclusión y pues en este día estoy aquí apoyándolos y queriendo orientarles un poco y regalarles un poco de la experiencia que he tenido. Para hoy lo que queremos es darles a conocer unas orientaciones y algunas habilidades que los padres que tienen niños con discapacidad deben de tener muy en cuenta. Entonces la idea es que tengamos una apertura al tema, que tengamos una disposición y que no solamente nos quedemos en escuchar el tema, sino en mirar las posibilidades para ponerlo en la práctica. Entonces, como les decía, lo que queremos orientarles en este día son las habilidades que los padres deben de adquirir si aún no las tienen cuando tenemos niños con discapacidad. Vamos a iniciar con una muy importante que es informarnos sobre la discapacidad para saber cómo ayudar al niño. Cuando nosotros identificamos que nuestro niño tiene algunas diferencias con otros chicos, hasta los comparamos con otros hijos que hayamos tenido, empezamos a evidenciar que hay algo distinto. Entonces ya luego pasaría al diagnóstico y cuando tenemos ese diagnóstico es muy importante interesarnos en ahondar qué significa ese diagnóstico. También hay que tener muy en cuenta que todos los diagnósticos no son lo mismo. No es lo mismo tener un niño con discapacidad cognitiva leve. Pueden haber varios niños con discapacidad cognitiva leve, pero con unas habilidades y unas destrezas distintas entre cada uno, así tengan el mismo diagnóstico. Entonces es muy importante tener eso en cuenta. Entender que el diagnóstico de mi hijo debo conocerlo desde lo general, qué significa ese diagnóstico, pero también mirar específicamente en mi hijo qué implica ese diagnóstico, qué es lo que caracteriza a mi hijo con este diagnóstico. ¿Por qué es muy importante? Porque cuando usted como padre está informado sobre la discapacidad de su hijo, va a tener la posibilidad de ayudarlo de la mejor manera, de la manera adecuada y de la manera en que su hijo va a recibir va a recibir como la información y la va a poder poner en práctica para lo que queremos, que es ayudarle y potencializar todo lo que tenga. Entonces lo primero, informarnos. Tenemos que informarnos sobre el diagnóstico que tiene nuestro hijo. El segundo sería consultar derechos y deberes. Sabemos que los derechos y los deberes en personas con discapacidad, cada país tiene sus derechos y sus deberes diferentes. En nuestro país, Colombia, tenemos un decreto muy importante que es el decreto 1421 de 2017. Si usted no lo conoce, por favor, haga la tarea de leerlo, de conocerlo. Si de pronto se le dificulta un poco la lectura o de pronto considera que no lo va a entender, pues entonces búsquelo a través de un video, pero infórmese cuáles son los derechos que tienen nuestros niños con discapacidad. Porque es muy importante, porque cuando usted conoce esos derechos y todo lo que implica el decreto, entonces usted va a poder ejercer digamos como la orientación adecuada en las instituciones educativas y en todas las instituciones públicas para que se vele adecuadamente en los derechos que tienen nuestros niños. Pero si los desconocemos, pues mucho menos vamos a poder como exigir estos derechos. Entonces por eso es muy importante que conozcamos esta ley. Si en algún otro momento se nos presta pues como también el tiempo y el espacio, podríamos ahondar en este tema que también es muy necesario y que tiene mucho que ver ya con la educación como tal en las instituciones educativas. Pero es muy importante que ustedes como padres lo conozcan. Cómo está reformulada entonces ahora la inclusión en nuestro país, qué papel juegan los padres dentro de esta situación, qué papel juega el estudiante, pero también qué deberes tiene la institución educativa. Entonces, en la medida en que conocemos esto, podemos ayudar mucho más a nuestros niños y eso también nos va a dar un parte de tranquilidad porque usted como padre se va a dar cuenta que no está solo en este proceso,
que el Estado quiere apoyarlo y que hay algo que lo avala desde los deberes y desde los derechos que tienen nuestros niños y que tiene usted como padre cuidador. Otro muy importante es también buscar unirse a grupos de apoyo con otros padres que tengan situaciones similares, y creo que allí es muy importante el papel que está ejerciendo ASOINDI en este momento, que es una asociación donde se promueven estos encuentros y estas ayudas. Entonces es muy bueno que nosotros, cuando tenemos niños con discapacidad, nos unamos a otros padres, porque la experiencia de esos padres nos va a enriquecer, porque nos vamos a dar cuenta que no estamos solos en la situación, que hay otros padres que también la enfrentan. Entonces eso nos va a dar un parte de tranquilidad y nos va también a llenar de herramientas que nos van a ayudar a avanzar y a trascender en todas las situaciones con nuestros hijos. Otra muy importante, otra de las habilidades es que también debemos reconocer las limitaciones de la discapacidad. ¿Qué limitaciones tiene esa discapacidad en este niño? ¿Por qué es importante entender esa limitación? No para quedarnos allí, sino para saber hasta dónde puede ir nuestro niño. En esta parte es muy importante a nivel educativo. Muchas veces nuestros padres se hacen a una idea, en el caso por ejemplo de los niños cognitivos, como padres de pronto nos ponemos un límite muy alto sobre lo que pueden alcanzar a hacer estos niños, pero no entendemos que independientemente de que de pronto no haya una limitación física, hay una limitación cognitiva y necesitamos conocer cuál es la de mi hijo específicamente, saber hasta dónde puede llegar el niño y hasta dónde no, y saber también cómo nuestros docentes están implementando adecuadamente esa educación en nuestros niños. Pero si nosotros no reconocemos esas limitaciones y no nos apropiamos de esas limitaciones, va a ser mucho más complicado, no solamente para usted como padre de familia, sino mucho más para el niño, porque vamos a exigirle cosas que tal vez él definitivamente no va a poder darnos, pero necesitamos concientizarnos de cuáles son esas limitaciones. La siguiente tiene mucho que ver con esta de las limitaciones, pero cuando usted reconoce las limitaciones no es para que nos quedemos allí, no es para que nos quedemos victimizando y tal vez poniéndolas como macro esas limitaciones, sino para aceptarlas y al contrario para avanzar, porque el siguiente punto es enfocarse en las potencialidades e intereses del niño. Cuando uno reconoce cuáles son las limitaciones, entonces a la vez podemos reconocer cuáles son las habilidades que tienen nuestros niños, y en esas son las que nos vamos a centrar. Cuando nosotros sabemos cuál es la limitación del niño, pues entonces lo que vamos a hacer es que vamos a potencializarlas y vamos a utilizarlas para que este niño entienda y adquiera los conocimientos para los cuales él está preparado, independientemente de lo que nosotros como padres queramos para él. En esa medida y en ese orden de lo que les he explicado, pues vamos a tener la capacidad de reconocer esas habilidades y de potencializarlas muchísimo para que nuestro niño no se sienta frustrado, sino que al contrario pueda avanzar. Siempre nuestros chicos, independientemente de la discapacidad, siempre van a tener una habilidad. El reto es que usted como padre lo busque, lo entienda y potencialice mucho esas habilidades. Y sabemos que cuando potencializamos esas habilidades podemos saber cuál es el rol que va a poder desempeñar este niño en el transcurso del tiempo y vamos a poder ayudarle al máximo. Entonces la idea es que usted como padre de familia se analice y piense cuáles de estas habilidades tengo, cuáles habilidades no tengo, cuáles habilidades necesito potencializar y cuáles son tan importantes, y tal vez alguna de estas, al no haberlas tenido durante este tiempo, pues entonces ha frenado un poco el proceso con nuestro hijo. Entonces la idea es que ustedes se concienticen de la importancia de adquirir estas habilidades, de potencializarlas, y que esto nos va a ayudar mucho en el avance de nuestros niños, aún más, digamos, en estos procesos actuales. Muy importante también ustedes como padres de familia, trataba yo pues como de hacer un esquema sobre 3 cosas importantes que necesitamos, de las que necesitamos sostenernos nosotros como padres para poder dar el avance. Y estas son los cuidados médicos, muy importante en tener un buen diagnóstico y estar en todos los procesos médicos con nuestros niños,
a pesar de nuestro sistema de salud que a veces es difícil, a pesar de las dificultades económicas que a veces también se presentan, pero por favor no abandonar esos procesos médicos porque son trascendentales para evidenciar el avance de nuestros niños. Las terapias, que van muy de la mano del proceso médico y son cruciales para el avance en todos los sentidos de los niños, poder siempre apoyar esos sistemas de terapias. Y cuando tenemos estas dos garantizadas y somos muy constantes, podemos tener la posibilidad de tener una educación especial adecuada, de que nuestras instituciones educativas, con todos los ajustes que han hecho para tener a nuestros niños incluidos, pueda ser una educación direccionada, pero porque ya hay una base de la cual usted se ha encargado como padre de familia. Entonces, aquí les queda la inquietud, les quedan las ideas, esperemos que ustedes las tomen, se fortalezcan en ellas y las puedan avanzar. Nuevamente le doy gracias a Soindi por darnos la posibilidad de encontrarnos con ustedes y de prestarles pues como un servicio en todo lo que ustedes necesitan, y en este momentico espero que les haya quedado algo especial. Muchas gracias.